Esto era de esperarse. Black, por más fuerte y poderoso que se haya vuelto, no tendría oportunidad de ganar. Es imposible ganarle al Dios Padre de todo. Incluso Tyr, el hijo pródigo, no fue capaz de hacerlo, mucho menos un mortal, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, estoy sorprendida que Black haya conectado algunos golpes. Definitivamente no cualquiera es capaz de hacer sangrar al señor, diría Artemisa. Debo estar de acuerdo contigo, Black no lo hace nada mal. Sin embargo, algo llama mi atención. Por alguna razón Black se recupera muy rápido, muy misterioso y extraño, diría Loki. Lo he notado, su recuperación es mucho más eficaz y rápida en comparación a la de un Saiyajin ordinario, pero, aún así su recuperación no se asemeja a la que poseen los ángeles y demonios, diría Artemisa. Sí, es la razón por la cual Black no fue capaz de recuperarse por sí solo luego de recibir una paliza por parte de Tyr. Es cierto que su recuperación es acelerada pero no descabellada, diría Loki. Esto parece el final de Black. El Saiyajin legendario es realmente fuerte, no tuvo problemas en vencer a Hércules y plantarle cara al señor. Eran los pensamientos de Artemisa. ¿Qué te parece, Vali? Dudo que se vuelva a levantar, recibió mucho castigo. Escuché que Azazel recibió uno de esos golpes del señor como castigo y no fue capaz de levantarse, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Es verdad, pero olvidas algo muy fundamental. Si bien Azazel es un ángel, su resistencia no se compara a la nuestra. Un ángel como Azazel depende de su increíble velocidad. En cambio, tú y yo somos dioses. Nuestra mejor arma es la fuerza y resistencia. ¿Sabes lo que quiero decir?, diría Vali. Ahora comprendo lo que tratas de explicar y dar a entender. Black es muy parecido a un dios en cuanto a fuerza y resistencia, diría Jack mientras tenía una sonrisa. No es del todo correcto, tu punto es interesante, pero, la realidad es que la resistencia y fuerza de Black son mayor a la de un dios. Antes que lo digas, sí, tal como nosotros. Black es mucho más fuerte que nosotros. Esa es la razón, diría Vali. Lo comprendo, tiene mucho sentido, así es como es capaz de aguantar tanto castigo. Su resistencia es mayor a la de Hércules pero tienen la misma fuerza, diría Jack. No del todo, estoy completamente seguro que Black es más fuerte que Hércules. Si me preguntas a mí, sin duda es un Saiyajin realmente peligroso, lo mejor sería erradicarlo. No sabemos de lo que podría ser capaz de hacer, diría Vali. Buen pensamiento, un guerrero como Black ciertamente puede resultar ser un desastre, diría Jack mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto, en el campo de batalla, en el brutal enfrentamiento entre dos titanes, Black seguía de rodillas. Aquel último golpe que había recibido en el rostro le habría causado un daño mortal en el cráneo, sin embargo este aún tenía la voluntad como para permanecer consciente. Debo admitirlo, eres muy resistente, podría convertirte en mi saco de boxeo personal, no estaría mal, ¿verdad?, diría Zeus mientras este empezaría a reír con mucha arrogancia. Aquella risa arrogante y pretenciosa resonaría muy fuerte en la cabeza de Black. Aquel dios lo estaba tratando como una simple sabandija, cosa que sin lugar a duda lo enfurecía. Al convertirte en mi saco de boxeo personal me ayudaría a relajarme, al menos serías de utilidad. Tal como lo dices, muchos de mis hijos no tienen pelotas para ser mis compañeros de entrenamiento con excepción de mi hijo Tyr. Eres muy parecido a él, claramente no le temes a nada, ni siquiera a mí, diría Zeus quien seguía riendo con mucha arrogancia. Un saco de boxeo. Ser de utilidad. ¿Es que acaso este dios acaba de decir tal cosa? Soy el dios de la guerra, mi misión es acabar con todos los dioses y ángeles. ¿Cómo se atreve este insecto a tratarme como basura? Eran los pensamientos de Black mientras habría empezado a desprender un brutal instinto asesino. Vaya, veo que aún te quedan fuerzas para seguir peleando, puedo sentir tu instinto asesino. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo lo que puedes hacer? A decir verdad pensé que serías un reto después que hayas vencido a Hércules, pero me equivoqué siquiera al pensarlo. Incluso mi nieto Kakaroto me dio mucha más diversión que decepción por parte del Saiyajin legendario, diría Zeus. Cállate de una vez, insecto, fueron las palabras de Black y con pura fuerza de voluntad se arrojaría directo hacia Zeus con sus últimas energías con un poderoso puñetazo. Sin embargo, Zeus con facilidad esquivaría el puñetazo mientras seguía manteniendo esa sonrisa arrogante y confiada, cosa que molestaría mucho más al Saiyajin.
Black había perdido la paciencia, no podía permitirse que aquel dios lo trate como a una simple cucaracha, por lo cual este de inmediato lanzaría una ráfaga de puñetazos con nada más que velocidad y fuerza bruta. Zeus nuevamente comenzaría a esquivar y bloquear los puñetazos de Black con suma facilidad. Se podía notar que los puñetazos de Black habían perdido velocidad y fuerza debido a que se encontraba brutalmente lastimado. Black no paraba de lanzar puñetazos con sus últimas energías, cada vez sentía los brazos más pesados, debido a que aún no se recuperaba de la paliza que había recibido, además de que la vista de se volvería nublada. Sin embargo, con su fuerza de voluntad y espíritu de lucha lograría mantenerse consciente y seguir atacando a Zeus. Ciertamente esto comienza a volverse aburrido, ya ni siquiera eres un rival digno, esto termina aquí, fueron las palabras de Zeus y lanzaría un puñetazo directo en toda la cara de Black con todas sus fuerzas. Nuevamente se volvería a escuchar un fuerte crujido al momento que el puño de Zeus había impactado en toda la cara de Black, quien había quedado aturdido al momento de recibir semejante golpe. Vaya, ciertamente eres persistente, aún después de recibir mi golpe sigues con vida, no cualquiera podría soportarlo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. Black de inmediato caería entre todos los escombros con mucha sangre en el rostro, ya no tenía fuerzas para volver a levantarse, ese segundo puñetazo que había recibido de lleno había sido extremadamente demoledor. Y quédate ahí, porque sinceramente me niego a creer que vuelvas a levantarte después de un segundo golpe, estás acabado Black y no hay nada que puedas hacer, pero por lo menos has comprendido a lo que te enfrentas, al dios más poderoso de todos los mundos, un dios que no puede ser derrotado por nada ni nadie, me alegra que ahora lo entiendas, diría Zeus. ¿Lo ves, Artemisa? Te lo dije, no hay nadie que pueda rivalizar contra el Señor, el único que podría es nada más que Tyr, él es el único, de ahí no hay nadie más, diría Loki mientras tenía una sonrisa arrogante. Lo supuse desde un principio, también pude notar que el Señor se ha vuelto mucho más fuerte, sus golpes son tan demoledores que son capaces de romper los resistentes huesos de Black, es aterrador y fascinante, diría Artemisa. Así es, se ha vuelto tan fuerte que sus puños son capaces de incluso triturar los huesos más resistentes, es sorprendente, ¿no? Pero era de esperarse, estamos hablando del Dios Padre de todo, el máximo creador, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Es verdad, no existe nadie que pueda vencer al Señor, es imposible, incluso el Señor Tyr en su mejor condición no fue capaz de hacerlo, tampoco el Señor Hades en el pasado, el Señor Hades se encontraba en su mejor momento acompañado de un ejército de poderosos demonios, pero aún así no fue rival del Señor, eran los pensamientos de Artemisa. Te lo dije, puede que Black se haya vuelto más fuerte que nosotros los dioses, pero está a años luz de siquiera derrotar al Señor, si no fue capaz de vencer a Tyr era más que lógico que no fuera rival para nuestro padre, diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. Lo sé, pero no puedo deshacerme de este presentimiento, como que algo no cuadra, como que aún no termina esta pelea por más que Black se encuentre al borde de la muerte, es inexplicable, diría Vali mientras tenía una expresión seria. Solo deben ser los nervios, después de todo hemos presenciado una buena pelea, primero Black contra Hércules, luego Black contra Tyr y por último Black en contra del Señor, ¿lo ves? Todo un espectáculo, diría Jack mientras seguía manteniendo esa sonrisa confiada. ¿Alguien ha dicho mi nombre? Creí haberlo escuchado, fueron las palabras del dios Hércules quien había salido entre todo el humo mientras tenía una sonrisa. ¿Pero qué rayos? Hércules. ¿Realmente eres tú? Veo que el señor no mentía, aún seguías con vida, pensé que habías muerto, diría Jack. Yo también por un momento lo pensé, ese tal Black es realmente fuerte, creí que era mi fin, fue la primera vez que experimenté ese sentimiento de muerte, por unos segundos realmente creí que vería a Mamá Coco, diría Hércules. Ponte pantalones, ¿qué rayos sucedió con tus vestimentas? Es desagradable, diría Vali mientras tenía una expresión seria. Bueno, no tuve nada que ver, ¿es que acaso no lo viste? Ese Black me lanzó un poderoso ataque que quemó toda mi ropa, diría Hércules. Vali, dale un respiro, acaba de regresar de la muerte, no necesita un sermón, pero dime qué aprendiste en tu batalla contra Black. Diría Jack. Entendí que es un adversario formidable, poderoso, capaz y sobre todo peligroso, nunca antes había visto a un individuo con tanta maldad, es impresionante, diría Hércules.
Entonces no debes preocuparte, solo mira al frente, ese guerrero capaz y peligroso está a punto de dar el último suspiro, diría Vali. Eso veo, el señor es realmente fuerte, mis puños ni siquiera le hicieron rasguño alguno a Black, Azazel siempre tuvo la razón, solo Tyr y el señor eran capaces de ponerle fin a Black, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. Mientras tanto en el campo de batalla, entre el sangriento y brutal enfrentamiento entre Black y Zeus. La diversión terminó, hasta pronto Black, veamos si eres capaz de sobrevivir a mi ataque especial, diría Zeus y este de inmediato formaría una poderosa ráfaga de ki en la palma de su mano quien se encontraba listo para pulverizar a Black. No puedo levantarme, incluso respirar me provoca dolor, esto es humillante, yo proclamado como el dios de la guerra está siendo aplastado como a un insecto, pero no puedo hacer nada, he perdido todo en mi época, en mi línea temporal lo he perdido todo, ya no me queda nada, el sueño de conquistar todos los mundos era el sueño de la mujer que alguna vez amé, pero luego se convirtió en una obsesión para mí, creí que mi poder era suficiente, pero no pensé toparme con el máximo creador, ni siquiera sabía de su existencia, diría Black en sus pensamientos. Si dices ser el más fuerte entre los Saiyajines veamos qué tan cierto es, sé que también posees el alma de un dios, fueron las palabras de Zeus y finalmente arrojaría con todas sus fuerzas la poderosa ráfaga de ki directo hacia Black, que aún permanecía en los escombros. El ataque de ki al momento de impactar en el cuerpo de Black de manera brutal, se daría una catastrófica y apocalíptica explosión, que de inmediato comenzaba a arrasar con todo a su paso, tanto así que incluso los espectadores, tuvieron que alejarse del campo de batalla, aquella explosión nivel atómica incluso haría sacudir el planeta de manera bestial hasta dejar caos, llamas y destrucción, tanto así que los volcanes cercanos al reino habrían hecho erupción. Mientras tanto en las profundidades del océano, en el castillo del dios del mar. ¿Qué rayos está sucediendo? Ni siquiera puedo tomar una siesta, pero eso lo sentí como todo el planeta fue sacudido, ¿qué estará pasando allá afuera en la superficie? Pero me doy una idea, hace un momento pude sentir el ki de mi padre elevarse hasta los cielos y también el de ese tal Black, de algo estoy seguro, ambos se enfrentaron, creí que Tyr le había puesto un alto a Black, como sea, no me interesa, mi trabajo está hecho, eran los pensamientos de un desinteresado Poseidón. Mientras tanto en algún lugar del planeta. Nunca pensé que además de Tyr y Kakaroto, existiera un guerrero capaz de plantarle cara al señor, tanta maldad en un solo guerrero, está claro que no es un guerrero ordinario, solo espero que todo este caos termine pronto, eran los pensamientos de la diosa Lilith. Ahora nos situamos en otra parte del planeta, justo donde existe nada más que nieve. El planeta no ha parado de temblar desde que esa presencia puso un pie en este planeta, todo indica que el señor se ha estado divirtiendo, lo veo, es un adversario formidable, pero deje de sentir su espíritu, un guerrero con muchas características peculiares, pertenece a la raza Saiyajin, nunca me equivoqué, la raza Saiyajin está llena de super Saiyajines, eran los pensamientos de una maravillada bruja Irene. Regresando al reino del señor Zeus, justo donde se realizan todos los acontecimientos. Por un momento pensé que la explosión me alcanzaría, el señor no se contuvo por nada del mundo, diría Vali mientras saldría entre todos los escombros. No tengo dudas, Black no puede haber sobrevivido a un ataque directo como ese, es imposible, diría Jack mientras tenía una sonrisa. Quizás tengas razón, pero sé que Black aún se encuentra con vida, no puede morir así de fácil, he visto de lo que es capaz de hacer, diría Hércules. Entonces muy pronto veremos el resultado, diría Vali. Eso estuvo demasiado cerca, por un momento creí que todo el reino sería destruido, diría Artemisa mientras saldría entre todo el humo. El señor no tuvo la intención de contenerse, quiso poner a prueba la resistencia de Black, el resultado es lo que estás viendo, diría Loki. Además eso no es todo, el señor tenía razón, el corazón de Hércules aún late, diría Artemisa. Sí, veo que sobrevivió a duras apenas, a eso le llamo tener suerte, diría Loki mientras tenía una sonrisa. Zeus se encontraba en medio de todo el caos y destrucción, tenía una expresión seria, una cara de pocos amigos, pero tenía sus ojos apuntando justo en donde había un gigantesco cráter. Sin embargo, en ese momento un poderoso ki llegaría al planeta, todos de inmediato verían un destello que iluminaría todo el campo de batalla hasta levantar una cortina de humo. Es él está aquí, diría Artemisa asombrada. Veo, parece que ha llegado muy tarde, se perdió todo el espectáculo, diría Loki mientras tenía una sonrisa.
¿Qué hace él aquí?, diría Jack mientras tenía una sonrisa. No tengo la menor idea, diría Hércules. No pensé volver a verlo, después de todo perdió a su hijo, diría Valí. Una ráfaga de viento dispersaría todo el humo, los espectadores verían a Kakaroto con una expresión seria en su rostro, mostraba mucha seriedad, determinación y serenidad. Esto se acaba de poner interesante, claramente Kakaroto no está para una visita, diría Loki. En ese momento Kakaroto comenzaría a dar pasos, dirigiéndose hacia Zeus mientras aún mantenía esa expresión seria en su rostro. ¿Qué haces aquí, Kakaroto? Por alguna extraña razón te ves diferente, diría Zeus. Parece ser que he llegado tarde, no puedo detectar el ki de Black, diría Kakaroto. ¿Qué asuntos tenías con Black?, diría Zeus. Tenía la intención de acabar con él, era mi destino hacerlo, diría Kakaroto. Tú lo has dicho, has llegado demasiado tarde, solo mira, esto es todo un completo caos, diría Zeus con un tono grave en su voz. El humo empezaba a dispersarse en el lugar donde la ráfaga de ki hizo explosión, los espectadores estaban atentos ante lo que estaban a punto de presenciar, sus instintos les decían que Black era capaz de hacer mucho más, sin embargo la sorpresa en sus rostros no tardaría en aparecer, Black se encontraba en todos los escombros sin vida, aquel poderoso ataque le había arrebatado hasta el último suspiro, su corazón había dejado de latir y su ki había desaparecido por completo. Entonces hemos conocido el límite del Saiyajin legendario, pero Black lo sabía, estas son las consecuencias de enfrentar al Dios Padre de todo, diría Zeus. Sin embargo, Kakaroto no tenía nada que decir, este solo miraba el cuerpo sin vida de Black, su destino era derrotar a Black pero ahora era demasiado tarde. ¿Realmente Black ha muerto?, diría Hércules quien se encontraba realmente impactado. Su alma ha abandonado su cuerpo y su ki desapareció por completo, puedo confirmarlo, Black ha muerto, diría Valí. Vaya, el señor realmente lo hizo, diría Jack. Pero debo admitir que Black murió como todo un guerrero, solo observa su cuerpo, su apariencia no ha cambiado, sigue transformado, eso es de admirar, diría Loki. Esto es lo que suponía que tenía que pasar desde un principio, en el inicio de la pelea el señor no mostró misericordia y esto es el resultado, se diría Artemisa. Mientras tanto en el campo de batalla. Entonces Kakaroto, nada que decir. ¿Realmente crees que esto terminó?, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Por supuesto, Black ha dado el último suspiro, diría Kakaroto confundido ante la pregunta de Zeus. Un guerrero como Black sin duda puede lograr grandes cosas, a mi modo de ver es un guerrero nunca antes visto, sé que te venció, también venció a un dios y a un ángel, incluso le plantó cara al arcángel de la muerte, diría Zeus mientras tenía una sonrisa. No entiendo qué tratas de decir, estás hablando en acertijos, diría Kakaroto. Mi hijo Tyr, Black y tú son los únicos que pueden hacerme frente sin siquiera mostrar signos de miedo, un guerrero como Black me vendría bien, diría Zeus y soltaría una risa despiadada. Espera, ¿acaso tú?, diría Kakaroto asombrado. Pero entonces Zeus formaría una esfera de energía en la palma de su mano, llamando de inmediato la atención de todos los presentes. ¿Qué tratas de hacer? No me digas qué es lo que estoy pensando, diría Kakaroto quien se encontraba atónito. Zeus de inmediato lanzaría la esfera de energía directo hacia el cuerpo sin vida de Black. El cuerpo sin vida de Black de inmediato recibiría de lleno la esfera de energía lo que provocaría que todo su cuerpo sea rodeado por esta misma al punto que un destello iluminaría todo el campo de batalla, cegando a los presentes por unos segundos. ¿Qué fue ese destello? Apenas puedo ver nada, diría Jack. Oh no, esto debe tratarse de una broma de mal gusto, diría Valí. Puedo sentir su ki, diría Hércules mientras tenía una expresión seria. ¿Qué es eso? No puedo ver nada, diría Artemisa. Ciertamente esto es inesperado, el corazón de aquel Saiyajin ha empezado a latir de nuevo, diría Loki. Mientras tanto en el campo de batalla, donde se realizan todos los acontecimientos. ¿Qué has hecho? El trabajo ya estaba hecho, diría Kakaroto con un tono grave y molesto en su voz. Sin embargo, Zeus no diría nada ante los reclamos de Kakaroto, solo tenía una sonrisa arrogante y confiada. Black regresaría entre los muertos, por lo tanto saldría entre todo el humo, tenía una expresión seria de pocos amigos, no lo entendía del todo, juraría que fue aniquilado por Zeus y por alguna razón había vuelto a la vida. Bienvenido de nuevo Black, puedo sentir tu ki, te has vuelto mucho más poderoso, diría Zeus.
Así que fuiste tú. Realmente estuve muerto por unos minutos, pero tú me regresaste a la vida. Ahora realmente creo que eres estúpido. Antes me regresaste las energías y esta vez la vida. Solo observa la mirada de todos, ni ellos son capaces de comprender tus acciones, las cuales esta vez tendrán consecuencias. ¿No estás de acuerdo, Kakaroto?, diría Black y este soltaría una risa despiadada. Zeus, estás demente. Black tiene razón, las acciones tienen consecuencias, diría Kakaroto mientras tenía una expresión seria. Parece ser que estás listo para pelear otra vez, pero ¿será que podrás sobrevivir o simplemente morirás de nuevo?, diría Zeus con un tono burlón. Es verdad, acabaste con mi vida, pero te aseguro que no se volverá a repetir. Traerme de vuelta a la vida será tu más grande error, diría Black quien había empezado a desprender un auténtico y aterrador instinto asesino.